Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las informaciones más importantes que han acontecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hay que seguir hablando del tema haitiano. ¿Qué pasa? Todos sabemos toda la controversia que ha habido en los últimos meses y todas las expectativas que se han creado en torno a la cumbre entre expresidentes de la República que propuso el presidente Luis Abinader, entre el propio presidente Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, aunque de diferentes formas, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández indicaron que estaban dispuestos, pero con condiciones y con críticas. Por ejemplo, Leonel Fernández dijo que el camino adecuado para hacer esa convocatoria era el Consejo Económico y Social, y que además no estaba dispuesto a sostener un encuentro entre los los tres expresidentes y el presidente Luis Abinader, sino que no podía estar en esa reunión Danilo Medina. Y Danilo Medina dijo lo mismo. Y ya la opinión pública estaba advirtiendo que se haría muy difícil esa reunión, esa cumbre entre los expresidentes y el presidente Luis Abinader, por lo menos en el Palacio Nacional. Porque parece que las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina son innegociables. En el día de ayer, lo que muchos han interpretado como una señal de unidad y de madurez política, en la clausura de la Asociación Mundial de Juristas y además el presidente de la Fundación de Derecho Mundial, Javier Cremades, resaltaba la unidad de los actores políticos en el país y les pedía que se pusieran de pie en modo de reconocimiento. Y ahí llamó a Leonel Fernández, a Luis Abinader y a los diferentes actores políticos del sistema, los más importantes que estaban en esa importante actividad que se realiza de manera bianual a nivel mundial y en que se tratan temas trascendentales en materia jurídica. En este caso, el tema es el Estado de Derecho, en el cual participó incluso hasta el rey de España. Pues ahí, Leonel Fernández y Luis Abinader se dieron la mano, se levantaron, se dieron un abrazo, se levantaron las manos, como interpretan mucho, en señal de unidad. Vamos a ver el momento en que Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, llama a la unidad y al reconocimiento del trabajo que hacen los políticos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, y cómo de manera espontánea sucede este abrazo. Vamos a ver las declaraciones, las imágenes y las voces que provocaron este interesante encuentro. Homenajear hoy, y le pido que se pongan de pie, a los presidentes del Congreso, del Senado, al Defensor del Pueblo, al presidente del Tribunal Constitucional, a todas las autoridades, por favor, le pido que se pongan de pie en dominicanas, y por favor al presidente de la República. Póngase de pie, señor presidente, porque ustedes representan a todo el pueblo dominicano.
El presidente Fernández, espero que esté por aquí, que se ponga de pie también. Por favor, presidente Leonel Fernández. Ustedes están manteniendo viva esa llama. Por favor, por favor, por favor. Bueno, ahí está. De ese abrazo, así como tan acalorado, tan fraterno, con tanto cariño, con sonrisas, se desprenden muchas interpretaciones. Muchos dicen que de alguna manera ahí Luis Abinader y Leonel Fernández refrendan el hecho de que el principal líder de oposición es Leonel Fernández y que la Fuerza del Pueblo es el principal partido de oposición. Muchos interpretan incluso que de alguna manera Luis Abinader está enviando el mensaje subliminal de que su real candidato para el 28 está en la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que no va a apoyar a ninguno de los candidatos que hay en el PRM, ni siquiera a Raquel Peña, que si él no logra que sea Raquel Peña la candidata, se va a decantar por Leonel Fernández en vez de apoyar o a David Collado o a Carolina Mejía, que son los que tienen la mejor ponderación actualmente, o a cualquiera de los otros candidatos del PRM. Pero además, tal y como dijo el señor Javier Cremades, es una muestra de que los políticos dominicanos ponen por encima los intereses de la patria, los intereses democráticos, institucionales, y trabajan de manera unísona para mantener este clima de paz, este clima de sosiego político que impera en la República Dominicana, y más en un momento en el que está el tema, digamos, que crea mucha disidencia controversial de la crisis haitiana, y en el cual está convocada para el día de hoy una cumbre. Ahora, hay que estar claro en algo. El hecho de que se hayan dado ese abrazo no implica que habrá cumbre, porque ya de por sí, en una declaración previa, el presidente Fernández dijo que él está de acuerdo con el proceso de negociación. Hay que determinar qué se dijo ahí en ese secreteo que hubo. Si hablaron de ese tema o si hablaron de otro tema político. Habría que ver. Muchos entienden que es una muestra más de que en el fondo son socios y de que hay un convenio para el 2028. Pero bueno, el tema es que el presidente Fernández dijo que él, aunque está de acuerdo con el diálogo, entiende que el Palacio no es el ambiente adecuado, sino que es el Consejo Económico y Social. El PLD, a través de Johnny Pujol, que es secretario general y en consecuencia el vocero del PLD, había dicho algo parecido, que estaba de acuerdo con la reunión, con el encuentro, poniendo condiciones, pero ya diferentes actores del PLD habían dicho que no estaban de acuerdo con esta reunión en el Palacio Nacional. Pues quizás esa imagen de Leonel Fernández le creó una especie de pánico en el PLD. Y ya han reaccionado. Tal y como dice, me imagino que ese es un titular propio de nuestro jefe de prensa, Nino Germán. Dice,
PLD entra en pánico tras el abrazo de Luis y Leonel. Danilo dice que quiere conversar con Abinader. Fíjense que Danilo Medina se había quedado callado. No había hablado. Había dejado que fuesen los organismos del PLD que se expresaran, los dirigentes políticos del PLD. Sin embargo, de manera isofacta, digámoslo así, reaccionó ante ese encuentro que evidentemente llamó la atención de la opinión pública. Y ya ha dicho que se quiere reunir, pero ha puesto condiciones. Él dice que se quiere reunir, pero va a recibir al presidente de la República en la sede del PLD, en la Casa Nacional del PLD. Esa es su condición. Ni siquiera con Hipólito Mejía, sino un encuentro bilateral entre él y el presidente Luis Abinader. Le toca ahora al presidente Luis Abinader determinar si va a hacer ese tipo de encuentro, porque recuerden que en la declaración original del presidente Luis Abinader, él hizo 2 declaraciones en la semanal, o 3 declaraciones. Una cuando habló a nivel general, un pequeño discurso que hizo, que se colocó en las redes, y luego 2 veces en la semanal. En la primera ocasión que habló en la semanal, él cometió el error de increparle a los partidos de oposición que no habían hecho nada por el tema haitiano, y había dicho que el único partido, el único gobierno que había hecho algo para enfrentar la crisis haitiana era el PRM. Evidentemente que eso no crea las condiciones adecuadas para que haya un encuentro. Cuando tú llamas a la gente a que te apoye, a los partidos de oposición a que te apoyen, tú no puedes tener un discurso de crítica. Bueno, pues ya en la segunda ocasión, ahí enmendó el error. Y no hizo ningún tipo de crítica, sino que habló de la necesidad de que toda la sociedad dominicana, de manera muy particular, los partidos de oposición, especialmente los partidos mayoritarios de oposición, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo, se integren. Y ahí él dijo que puede ser en el Palacio Nacional, que para él es el escenario ideal, pero que si ellos no quieren, él está dispuesto a ir a cualquier lugar a conversar ellos donde ellos dispongan. Entonces, aunque luego emitió una carta invitando a la reunión, como los principales actores políticos, en este caso Leonel Fernández y Danilo Medina, han expresado su desacuerdo. Entonces yo creo que ya la decisión, la bola está en la cancha del presidente de la República. Ya es decisión de él si él convoca al Consejo Económico y Social o si sugiere un encuentro con Danilo Medina en la Casa Nacional, como ya propuso Danilo Medina, y yo me imagino que a Leonel Fernández puede ser en Fungloder o puede ser en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo. Con Hipólito Mejía, no hay problema con Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía y Luis Abinader son socios. Se sabe que Hipólito Mejía es el segundo hombre de importancia en el PRM, ese es su partido, ese es su gobierno, ese es su presidente. Así que no habrá problema con Hipólito Mejía. Sí pudo haber un problema, una situación poco distendida en el encuentro de 4. ¿Por qué? Bueno, por algo muy sencillo. Porque aunque Luis Abinader en este abrazo se demuestra que se lleva bien con Leonel Fernández, que tienen diferencias políticas, pero que manejan
las diferencias con mucha cordura, con mucha madurez. No es lo mismo con Hipólito Mejía y con Danilo Medina. En consecuencia, hay un encuentro en el que hay diferencias muy claras entre Leonel Fernández y Danilo Medina, entre Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y donde se entiende que desde el punto de vista político Hipólito Mejía y Danilo Medina son socios, pues entonces ahí habría un ambiente que podría ser hasta de discordia. Así que yo creo que las condiciones están dadas para que el presidente de la República convoque de manera individual a una conversación entre Leonel Fernández por un lado y Danilo Medina por otro, para que desde ahí entonces cada uno hable sobre su experiencia, hable sobre sus propuestas, y ciertamente el presidente Luis Abinader tenga instrumentos, tenga propuestas para entonces aplicar una serie de medidas que vengan a solucionar el tema migratorio y a tener también un plan para enfrentar los factores externos que están tratando de arrinconar a la República Dominicana, los países, las ONG, las organizaciones internacionales que de una u otra manera y cada cierto tiempo aplican un plan para arrinconar a la República Dominicana con el tema migratorio. Vamos a la pausa.